¿Qué tal, amada familia en Cristo? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarte y te bendigo nuevamente en el nombre de Jesús, sabiendo que este tiempo y este espacio, pues obviamente lo vamos a estar con Él y vamos a ver su palabra, su bendita palabra. Gracias por recibirnos y pues bueno, empezamos una serie increíble que se llama Los dones del Espíritu. Y bueno, son las manifestaciones que a través de su Espíritu Santo el Señor nos va a otorgar para poder tener este ámbito completo, ¿verdad? Así ya nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu están habilitados para ejercer el ministerio que tanto Él desea. Bueno, vamos a seguir viendo algunos ejemplos acerca de la palabra de ciencia. Y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento pues también fue manifestado y siempre con un propósito. Bueno, quiero llevarte al libro primero de Samuel, en su capítulo número 2, por favor. Capítulo número 2 y te vamos a ver en el verso número 27. Y vino un varón de Dios a Elí. Mira, primer punto aquí, un varón de Dios a Elí. Y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas tus tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso, y llevase éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Bueno, pues es un pasaje conocido porque obviamente sabemos que Elí era el sumo sacerdote. Él estaba pues dando los servicios allí en lo que era el tabernáculo, y obviamente vamos a darnos cuenta de que él había pues cometido un error de omisión, ¿no? Esto es, sus hijos, que deberían seguir la línea de él, pues estaban abusando de los que llevaban ofrendas, de los que hacían sacrificios, bueno, obviamente de todos los oficios ministeriales que en aquel entonces se realizaban. Entonces el Señor manda a un varón, y fíjate que pues ni siquiera nos indica nombre ni de dónde era. Obviamente pues podríamos comentar que pues sí era un varón de Dios, ¿verdad? Estaba alineado con él. Sin embargo, pues no nos da mayores datos, lo cual pues nos dice que era un hombre desconocido tal vez, pero que sin embargo el Señor a través de su espíritu lo usa y le da una palabra a Elí, ¿verdad? Le hace el recordatorio de que el Señor, pues una vez que lo sacó de Egipto, entonces dio el ministerio a todo lo que era la tribu de Leví. Y bueno, a partir de ese entonces todos los sacerdotes venían de esa tribu. Sin embargo, aquí se iba a romper esa heredad, ¿verdad? Porque Elí pues obviamente no había educado, no había disciplinado, no había hecho lo correspondiente con sus hijos. Y entonces pues este varón le dice claramente, tú estás cometiendo un pecado. Entonces vemos aquí cómo la palabra de ciencia es utilizada pues para exponer, ¿verdad?, el pecado, un pecado oculto, un pecado que pues estaba siendo aprobado por el sumo sacerdote en este caso, y que obviamente pues no los había estorbado, no había hecho absolutamente nada, ni aplicado pues disciplina, ni siquiera lo había considerado, porque pues eran sus hijos. Y sin embargo el Señor claramente no iba a permitir esto, y pues entonces envía a una persona ahí para que Elí quede expuesto y sepa claramente que va a ser a raíz de este pecado que pues bueno, sus hijos ya no iban a continuar con el ministerio.
Bien, bueno, otro punto interesante es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Ahora vamos al libro, a Primera de Samuel, en su capítulo número 3, y vamos a ver la historia de este jovencito. Tú sabes quién es Samuel, ¿verdad? Su mamá Ana, que pues no podía tener hijos y que obviamente ella deseaba tener un pequeño. A partir del verso 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Bueno, pues recordamos a este jovencito, un adolescente que pues fue consagrado, fue dedicado al templo, al servicio del Señor, y creció bajo los pies de Elí, ¿verdad? Bajo su cobertura, bajo su mentoría, y pues entonces él sí dio muestras pues de honra, de respeto, de consagración, de dedicación hacia el Señor. Y entonces el Señor le habla a Samuel, sí, a ese jovencito, lejos de hablarle al sumo sacerdote, ¿verdad? Que en este caso es Elí, y que podríamos pensar, bueno, pues él era el más indicado, no sé, por su vida espiritual, por su dedicación, porque ya tenía mucho tiempo en comunión con Dios, pero como recordamos, entonces el Espíritu se manifiesta en la persona que él decide, y en este caso le toca a este jovencito. Y entonces el Señor le declara nuevamente, ¿verdad? Recuerdas que anteriormente ya se lo había dicho una persona, ya se lo había dicho otro varón. Y entonces vuelve a ratificar la misma situación con Elí. ¿Por qué? Porque obviamente continuaban en las mismas situaciones. Y Elí no había hecho absolutamente nada para estorbar a sus hijos, para poder disciplina. Y las cosas pues obviamente iban de mal en peor. Las quejas ya eran demasiadas y él pasaba por alto todo, absolutamente todo lo que sus hijos hacían. Entonces era importante que nuevamente Elí supiera que las cosas estaban mal en su casa. Y le toca a Samuel que el Espíritu le revela toda esta situación. Después Elí le pregunta, bueno, hijo, ¿qué te dijeron? Y todo eso. Y él le dice claramente, pues el Señor va a romper aquí tu heredad, tu dinastía, y obviamente las cosas ya no van a ser las mismas. Elí, pues obviamente solamente le toca aceptarlo, y en este caso, pues recordar que no hizo absolutamente nada, que le fue llamada la atención, que fue realizada una advertencia y él no hizo absolutamente nada. Entonces fíjate, aquí tenemos ya un propósito, ¿verdad? Advertir. Y el hecho de que Elí no haya hecho nada quiere decir que tomó un poco esa palabra y obviamente no hizo lo adecuado, ¿verdad? Tal vez arrepintiéndose, poniendo disciplina, ejerciendo su autoridad con sus hijos. Bueno, tal vez otra cosa hubiera sido. Sin embargo, no lo hizo, y entonces a través de Samuel, un jovencito, pues nuevamente el Señor ratifica lo que iba a ocurrir en su hogar. Entonces podemos ver que la palabra de ciencia en el Antiguo Testamento también fue un elemento importante. Porque obviamente a través de la palabra de ciencia se puede dar ánimo, se puede ser confortado, los santos son alegrados, hay propiedades perdidas, recobradas, el enemigo es derrotado y el Señor Jesucristo siempre va a ser glorificado, ¿verdad? Bien, vamos a ver otros ejemplos. Dice, la palabra de ciencia usada para iluminar a un siervo desanimado. En Primera de Reyes 19, 2 al 4 y 14, 18, nosotros vemos a Elías. Elías, un profeta del Señor, del grande y poderoso Elías que hizo que cesara la lluvia y que cayera fuego del cielo. Pues este personaje se desanimó, estaba la verdad muy desesperado
y entonces se queja con el Señor y estaba hablando amargamente con él, cuando pues recibe una palabra, ¿verdad? Y recibe una palabra y dice que él pensaba que era el único, el último de los profetas que estaba ahí, porque pues obviamente Jezabel había mandado a matar a todos los profetas, ¿verdad? Pero Dios le dio una palabra de ciencia que lo animó y le dijo: no, tú no eres el único. Yo tengo 7,000 que no se doblaron ante Baal, reservados para mí mismo. Elías no hubiera podido saber esto de otra manera, y estoy seguro que en ese momento Elías se animó de corazón, sabiendo que no era el último. Entonces vemos cómo el Señor revela a través de la palabra de ciencia con la finalidad de animarnos, de saber, ¿verdad? En ocasiones necesitamos salir de esa depresión, necesitamos salir de situaciones en las que nuestro ánimo se ha decaído, en las que no encontramos la salida, y el Señor siempre va a tener una palabra fresca, una palabra de aliento, una palabra de ánimo para poder levantarte en los momentos más importantes en los que te puedas tú encontrar. Hay otra historia muy bonita que es acerca de Giezi y Eliseo. Recordarás, ¿verdad? Eliseo, el gran profeta, sucesor de Elías, y de Giezi, que era su sirviente. Aquí la palabra de ciencia es usada para exponer a un hipócrita. Y tú sabes la historia, las voy a ir tocando un poquito rápido porque son varias. Pero aquí lo importante es entender que cuando Giezi va con Naamán y le pide las cosas supuestamente en secreto, tú sabes que Eliseo no tomó absolutamente nada de lo que quería ofrendarle a Naamán, pero sí va Giezi sí va y toma esto y toma el otro y toma aquello, y entonces piensa que las cosas no van a ser descubiertas. Sin embargo, el Espíritu le dice a Eliseo que efectivamente Giezi había cometido este gran error. Y dijo: mi corazón, mi espíritu fue contigo. Cuando alcanzaste al carro, yo te vi. ¿Cómo es si Eliseo se quedó en la casa? ¿Verdad? Pero bueno, obviamente el Espíritu le dijo y le reveló lo que estaba haciendo Giezi. El resultado lo conocemos porque la lepra de Naamán se le pegó a Giezi y obviamente entonces este personaje fue expuesto, su pecado salió a relucir. Por eso es que nada secreto se queda guardado, todo sale. Y debemos entender esto porque a veces nos escondemos para hacer nuestras cosas personales, ¿verdad? Pero Dios, recuerda que Dios nos ve. Dios nos ve y en algún momento nos tiene que llamar la atención o tiene que mandar a alguien para hacerlo. Y en este caso, pues Giezi fue expuesto por mentiroso, por hipócrita, etcétera. Podemos pensar también que la palabra de ciencia es para advertir a un rey de un plan enemigo. En Segunda de Reyes 6, del 9 al 12, sí, tenemos una historia con el que es el rey de Siria, y en ese entonces dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allá. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez al fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de nosotros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Fíjate nada más, ¿no? Cada vez que
Siria ponía una emboscada en contra de Israel, el profeta de Dios revelaba los planes al rey de Israel, y finalmente el rey de Siria llamó a todo su gabinete y pensó que había un traidor, pensó que había un espía, pensó que había un chismoso que estaba llevando la información, pero no era el mismo espíritu. Entonces, fíjate aquí cómo trabaja la palabra de ciencia. Y la palabra de ciencia, cuando se le fue otorgado a Eliseo, obviamente se estaban revelando los planes del rey de Siria, y pudo advertir correctamente al rey de Israel para que no cayera en esas emboscadas. Y fíjate que a veces pasa así, ¿no? Pasa así. Yo recuerdo alguna ocasión haber tenido un sueño, había problemas aquí en casa, estrictamente con una persona, y bueno, el sueño fue tan revelador. Yo vi un toro grande que venía hacia mí, pero en ese momento, antes de llegar a mí, caía en sus pies delanteros, y obviamente daba una marometa y quedaba abajo de mí. Bueno, pues el enemigo que se estaba levantando en contra mía, gracias a Dios, pues no tuvo nada, absolutamente nada que hacer, y pues salió huyendo, apartado, lejano, y bueno, gracias a Dios hasta ahorita ya no hemos vuelto a saber de él. Doy gracias a Dios por esta revelación, porque sí me estaba preocupando mucho, pero obviamente el Señor me dijo, nada va a estar en contra tuya. Y bueno, pues efectivamente ahí está esto, hermanos, y pues date cuenta cómo el Señor puede darnos esa oportunidad para poder decirnos las cosas, para poder descubrir el corazón, el pensamiento de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Tal vez una persona se pueda presentar muy hipócritamente delante de ti, pero Dios te puede revelar exactamente las cosas que están pasando en su pensamiento. Hay otra anécdota, una anécdota muy curiosa, muy entendible, que es, ¿te acuerdas cuando se le perdieron las asnas al papá de Saúl? Eso está en 1 de Samuel 9, 3, 4 y 5. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y el paso del monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de su padre. Fíjate, ¿no? Pues bueno, ¿quién no ha perdido alguna cosa más de valor de repente, no? Entonces se le perdieron unas asnas. Sale Saúl, todavía no era el rey, pero estaba en prospectos, y estoy seguro que ya Samuel lo sabía, porque pues lo invita a comer, le dice: tranquilo, no te estreses, mira, ya las asnas aparecieron, mientras tú andas por aquí, las asnas ya están en tu casa. Y bueno, allí lo tranquiliza, y obviamente pues se le es dada la palabra de ciencia a Samuel para que se la comparta a Saúl.
Y entonces obviamente pues ahí podemos ver cómo el Señor restaura, cómo el Señor otorga, cómo el Señor da, cómo el Señor restituye, ¿verdad? Y pues también te puede pasar algo, ¿no? Tal vez algo que ya creías perdido, algo que estabas a punto de perder, el Señor te lo restituye. El Señor te lo da, el Señor te lo otorga, el Señor te lo ofrece nuevamente, te lo devuelve, porque así es esto. El Señor es maravilloso y siempre te va a dar la oportunidad de que a través de su palabra puedas encontrar calma, puedas encontrar paz y puedas encontrar lo que se te había perdido, ¿sí? Yo estoy seguro que busca en tus recuerdos, busca en algún momento en el que el Señor te haya dicho, aquí está esto. Y sin duda alguna es una realidad, porque así trabaja el Señor, es una realidad. Bueno, pues entonces hasta aquí hemos visto lo que es la palabra de ciencia. Como te digo, es un efecto, es una situación totalmente sobrenatural. Ya vimos que puede ser a través de sueños, a través de visiones, a través de palabra, a través de que alguien se atreva a decirte algo, pero todo debe estar conforme a la palabra, ¿sí? Y esto nos va a revelar parte del conocimiento de Dios que tenemos y que es de parte de Él. Vamos a orar. Señor bendito, nuevamente elevamos nuestra voz hacia ti y te damos gracias, porque tú, Señor, de alguna manera siempre has tocado nuestro corazón, nuestra mente. Y damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos ofreces la oportunidad de tener un conocimiento superior, un conocimiento divino, y que en algún momento de nuestra vida nos ha servido. Y en algún momento de nuestra vida hemos sido tocados por tu Espíritu y nos has reconfortado y nos has dado ánimo y nos has levantado y has creado una conciencia en nosotros de confianza y de fe. Gracias, Señor, porque nada a tu lado hay perdido, porque nada a tu lado, Señor, es una situación de pérdida, sino siempre va a ser de ganancia. Gracias, Padre eterno, por tus hijos, porque yo sé que los vas a levantar, porque hay una promesa para ellos. Dice el libro de Joel que nuestros viejos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones, y eso sabemos perfectamente que es una realidad. Que es una realidad, Señor, porque tú tocas a aquel en el cual te quieres manifestar. Gracias, Padre bendito. Animamos a tu iglesia para que siga buscando los dones y que pueda entender que es un regalo, que tú das, que es un regalo que tú otorgas, y que obviamente solamente necesitamos estar alineados contigo para que tu Espíritu se pose en nosotros. Muchas gracias, Señor bendito. Llena a todos tus hijos de ese maravilloso Espíritu. Y si alguien tiene este don, que sea para provecho de tu iglesia, que sea para provecho de él, que sea para provecho de su familia, que sea para provecho de todos aquellos que le rodean. Que siempre, Señor bendito, tengamos la capacidad de dar, de otorgar, de compartir, y que no escondamos en secreto lo que tú nos has dado para manifestarlo. Gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Así es pues, amada familia, te bendigo y el día de mañana nos vemos.